Yo los vi. Sentada en una mesa para dos, velas iluminando su rostro, el rostro que conocía como la palma de mi mano. Sus manos estaban entrelazadas con las de él, como si cada toque fuera algo íntimo, algo prohibido. El vino llenó sus copas y ella sonrió. Pero no era la sonrisa que conocía. No fue la sonrisa que vi el día de nuestra boda o cuando abrazó a nuestro hijo por primera vez. Fue otra sonrisa. Una sonrisa nueva, intensa, de esas que pone alguien cuando está enamorado. Mi pecho se apretó, el aire pareció escasear, pero no podía apartar la mirada. La mujer que amaba, la mujer con la que construí mi vida, estaba allí, en una cena romántica, con otro hombre. Debería haberme ido, debería haber regresado al auto y fingir que no veía nada, pero algo en mí ardía, algo gritaba que necesitaba afrontarlo, necesitaba entender. Mi corazón latía contra mi pecho mientras mis pies me arrastraban hacia el restaurante. Cada paso era un peso aplastante. Me acerqué, tratando de controlar el temblor en mis manos. Al principio no me vieron. Me quedé allí, mirándolo mirarla, como si ella fuera todo lo que quería en el mundo. Y ella le devolvió la mirada. Eso dolió más de lo que jamás hubiera imaginado. Cuando finalmente me vieron, su sonrisa desapareció. Retiró la mano, como si de repente recordara quién era o qué había hecho. Me miró, confundido pero no intimidado. No. Me miró como si yo fuera el extraño en la situación. Como si tuviera derecho a estar allí con ella. Sentí que la sangre subía y mi visión se redujo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué diablos está pasando aquí? Se atragantó y la copa de vino tembló entre sus dedos. Puedo explicarlo. Pero ella no pudo. No hubo explicación para eso. No había forma de deshacer la imagen que ahora ardía en mi mente. ¿Explicar? Mi voz era más fuerte de lo que pretendía, atrayendo las miradas de todo el restaurante. Finalmente se levantó, colocándose entre nosotros, como si ella necesitara ser protegida de mí. Esa fue la última gota. Di un paso adelante, pero me detuve cuando vi el miedo en sus ojos. El miedo de que hiciera una escena. El miedo a que yo expusiera el secreto que ella tanto intentó ocultar. ¿Pero por qué tendría miedo? Yo fui el traicionado. Yo fui la víctima. Y, sin embargo, me sentí como el villano en ese momento. Intentó hablar, pero lo interrumpí. ¿Quién eres? Escupí las palabras como si fueran veneno, pero él se limitó a mirarme. Soy un amigo. Un amigo. ¿Era eso lo que tenía que decir? Me reí, pero era una risa vacía, la clase de risa que precede a la tormenta. ¿Un amigo? ¿Ahora invitas a tus amigos a cenas a la luz de las velas? Intentó intervenir agarrándome del brazo. Por favor, podemos hablar en casa. Pero no quería esperar. No podía esperar. Necesitaba respuestas en ese mismo momento. Y entonces vino la revelación que me desarmó por completo. No fue ella quien habló. Fue él. Creo que ya sabes lo que está pasando. Frío, directo. Y en ese momento, todo lo que creía saber se vino abajo. Ella no lo negó. No intenté corregir ni explicar. Él simplemente bajó la cabeza y eso fue todo lo que necesitaba para entender que no era un malentendido. No fue un desliz. Fue algo planeado, algo premeditado. Quería gritar, quería romper todo a mi alrededor, pero me quedé ahí, inmóvil. La gente empezó a cuchichear, los camareros miraban sin saber qué hacer. Finalmente murmuró, salgamos de aquí, por favor. Pero no podía moverme. Todo parecía en cámara lenta. Vi la forma en que la sujetaba por el codo, como si estuviera dispuesto a llevársela, como si ya fuera suya. Mi mundo se estaba derrumbando ante mis ojos, pero el de ella ya parecía haber seguido adelante. Salí del restaurante sintiendo las miradas de todos en mi espalda. Ella vino detrás de mí, diciendo mi nombre, tratando de explicarme, pero no pude escuchar nada más. Lo único que podía oír era el sonido de mi respiración agitada y los latidos irregulares de mi corazón. Subí al auto y cerré la puerta antes de que ella pudiera acercarse.
Pero incluso en el silencio del coche, su imagen seguía atormentándome. Durante los días siguientes, intenté recomponerme. Revolví recuerdos, mensajes, gestos que antes parecían inocentes, pero que ahora gritaban con nuevas interpretaciones, cuando la perdí, cuando decidió que yo ya no era suficiente. Y, lo más importante, ¿por qué no había visto esto antes? Empecé a conectar los puntos, a notar las señales que estaban ahí todo el tiempo, escondidas en pequeños cambios de comportamiento. Mensajes eliminados. Horas extras que no tenían sentido. Nuevos perfumes. El peso de la traición crecía con cada descubrimiento y sabía que necesitaba respuestas. La enfrenté nuevamente, esta vez en casa. Y esta vez ella habló. Necesitaba sentirme viva otra vez. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Vivo? ¿Qué creía que éramos todos estos años? ¿Muerto? La amaba, la trataba como una prioridad. Y ni siquiera entonces fui suficiente. Ella lloró, dijo que se arrepentía, pero ¿cómo iba a creerle? ¿Cómo podía confiar en alguien que me había mirado a los ojos y mentido tan fácilmente? Pero no terminó ahí. Porque lo peor estaba por llegar. Pensé que lo había visto todo esa noche en el restaurante, pero el destino tenía otros planes. Alguien grabó todo. La discusión, las miradas, las palabras. Y ese vídeo se extendió como la pólvora. A las pocas horas ya era objeto de grupos, redes sociales, mensajes de conocidos. La humillación pública fue solo el comienzo. El mundo ahora sabía de mi fracaso, de mi papel de marido traicionado. Pero lo que me mató fue el hecho de que ella continuara. Ella y él. Incluso después de todo, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar, si vieras a la persona que juró amarte para siempre sentada con otro hombre, tomándote la mano como si nunca hubieras existido, si el mundo entero fuera testigo de tu dolor y aún así te vieras obligado a seguir respirando, funcionando, viviendo? Pensé que sabía cómo terminaría esta historia. Pensé que la traición sería el final. Pero me equivoqué. Porque a veces el final es solo el comienzo. Bienvenido al canal, donde exploramos las devastadoras consecuencias de la traición. Déjalo claro a partir de ahora, no apoyamos ni romantizamos la infidelidad. Nuestras historias son ficticias, pero contienen lecciones reales sobre cómo la traición puede destruir vidas, confianza y familias. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de giros y vueltas, emociones crudas y oscuros secretos. Ahora siéntate, respira profundamente y prepárate para escuchar una historia impactante e inolvidable. Feliz escucha. Michael siempre creyó que su vida era un reflejo de las decisiones correctas. A sus 37 años, casado con Emma desde hacía 12, se sentía parte de algo sólido, algo que resistiría el paso del tiempo. Se habían conocido en la universidad, dos jóvenes llenos de sueños y planes de futuro. Era dulce, con una mirada que siempre parecía llena de promesas. Era decidido y con un sentido de responsabilidad que la atraía. Juntos construyeron lo que muchos llamarían una vida perfecta. Compraron una casa espaciosa en un barrio tranquilo, con un jardín bien cuidado y un balcón que se convirtió en el refugio favorito de Emma en las tardes soleadas. Para Michael, la casa representaba estabilidad, el hogar que siempre quiso ofrecerle. Pero, con el paso de los años, los sueños iniciales fueron reemplazados por rutinas predecibles. Michael trabajaba como gerente en una empresa de tecnología y pasaba horas en la oficina tratando de asegurar el crecimiento financiero de la familia. Emma, por su parte, dejó su carrera como diseñadora para dedicarse a su hogar. Le gustaba decorar cada rincón de la casa y cuidar el jardín, pero a veces miraba por la ventana y se le escapaba algo que no podía definir. No era infelicidad, sino una inquietud silenciosa que nunca se atrevió a expresar. Sus vidas siguieron un patrón familiar. Cenas tranquilas, visitas esporádicas a amigos y viajes ocasionales en vacaciones. Michael siempre se esforzaba por estar presente en las fechas importantes. Sabía lo mucho que significaba para Emma sentirse valorada y trabajó duro para mantener viva la chispa del matrimonio. Sin embargo, el peso del trabajo empezó a privarle de estas pequeñas manifestaciones. Los regalos románticos se volvieron raros, los besos de buenas noches eran automáticos y las largas conversaciones fueron reemplazadas por breves actualizaciones sobre el día. Emma notó los cambios, pero intentó ignorarlos.
Se dijo a sí misma que era solo una fase, que los matrimonios pasaban por altibajos. Aún así, a veces se sentía invisible. Llenó los espacios vacíos organizando cenas para amigos o actualizando la decoración de la casa. Michael, a su vez, sentía que estaba haciendo todo bien. Pagó las cuentas, se ocupó de su futuro y creyó que eso era suficiente. Esa tarde en particular, Michael llegó temprano a casa. Estaba emocionado de sorprender a Emma. Había comprado flores y una botella de vino, algo que no había hecho en meses. Quería recuperar el tiempo perdido, reavivar la conexión que sentía que se estaba perdiendo. Cuando entró a la casa, el olor a vainilla y canela se apoderó de sus sentidos. A Emma siempre le había encantado hornear pasteles y ese aroma familiar le hizo sonreír. La encontró en la cocina, con un delantal manchado de harina. Ella sonrió al verlo, pero había algo en su mirada que le molestaba. Era como si la alegría en su rostro no llegara a sus ojos. Michael ignoró esta impresión y la abrazó con fuerza. Emma le devolvió el abrazo, pero se alejó demasiado rápido. Hablaron del día, de los planes para el fin de semana y de la cena que estaba preparando para un par de amigos. Michael intentó ignorar la sensación de que había una distancia entre ellos, algo que no podía nombrar. Más tarde, mientras Emma ponía la mesa, él la miraba en silencio. Parecía distraída, sus dedos movían los cubiertos de un lado a otro sin ningún propósito. Él se acercó, le tomó la mano y le preguntó si todo estaba bien. Ella sonrió y dijo que simplemente estaba cansada. Michael quería creerlo. Quería creer que el cansancio explicaba esa barrera invisible que sentía crecer entre ellos. Esa noche, después de cenar con amigos, Emma guardó silencio más tiempo del habitual. Se sentaron en el porche y ella apoyó la cabeza en su hombro. Michael sintió un alivio momentáneo, como si ese simple gesto borrara todas las dudas. Pero en el fondo, algo en él seguía inquieto. Los días siguientes transcurrieron como de costumbre. Michael se sumergió en el trabajo, mientras Emma seguía ocupada con las tareas del hogar. Sin embargo, empezó a notar pequeños cambios. Emma empezó a salir más a menudo. Dijo que necesitaba distraerse, que estaba intentando volver a sus viejos pasatiempos. Michael no lo cuestionó. Quería creer que eso era positivo, que era parte de su esfuerzo por sentirse más feliz. Un día, al llegar temprano a casa nuevamente, Michael encontró el teléfono celular de Emma sobre la mesa. La pantalla se iluminó con un mensaje, pero él miró hacia otro lado, recordándose a sí mismo que confiaba en ella. Aún así, los disturbios persistieron. Notó que ella sonreía más últimamente, pero no sabía si esa sonrisa era para él. Más tarde esa semana, Emma sugirió que salieran a cenar. Michael estaba sorprendido y emocionado. Se preparó con esmero, eligió un restaurante elegante e hizo todo lo posible para que fuera una noche especial. Pero durante la cena, notó que ella parecía distraída. Miraba su teléfono celular con más frecuencia de lo habitual y, por momentos, parecía perdida en sus pensamientos. De regreso a casa, Michael intentó hablar sobre lo que sentía. Preguntó si había algo que la preocupara. Emma negó, sonriendo y diciendo que todo estaba bien. Quería creerlo, pero no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Durante los días siguientes, Michael empezó a prestar más atención. Notó cambios sutiles en su comportamiento. Nuevos perfumes, ropa más elegante y una nueva rutina de cuidado personal. Intentó ignorar las sospechas que empezaban a surgir, pero a medida que pasaba el tiempo, esas dudas se volvieron imposibles de ignorar. Una noche, Emma dijo que iba a salir a encontrarse con una amiga. Michael no lo cuestionó, pero después de que ella se fue, tuvo la sensación de que algo andaba mal. Intentó distraerse viendo la televisión, pero no pudo evitar que su mente divagara. Me pregunté dónde estaba, con quién estaba y por qué no podía quitarse la idea de que había algo escondido. A la mañana siguiente, Emma se mostró más cariñosa que de costumbre. Preparó el desayuno, besó a Michael con entusiasmo y actuó como si nada hubiera cambiado. Trató de convencerse a sí mismo de que simplemente estaba siendo paranoico, que su mente estaba creando problemas donde no los había. Pero el malestar siguió creciendo. Michael comenzó a notar detalles que antes ignoraba.
Miradas furtivas, risas reprimidas al teléfono y una nueva energía que parecía rodearla. Quería confrontarla, quería pedirle respuestas, pero el miedo a descubrir la verdad lo detuvo. Todo cambió esa noche cuando decidió sorprenderla nuevamente. Y así la vio, sentada en una mesa para dos, sonriendo a otro hombre. Michael no pudo dormir esa noche. Las imágenes de la cena, las miradas intercambiadas, las sonrisas ocultas y el tacto de sus manos y las de Emma continuaron dando vueltas en su mente. Trató de encontrar una explicación racional, algo que aliviara el creciente dolor en su pecho, pero cada posibilidad parecía más absurda que la anterior. Sus palabras resonaron, pidiéndoles que hablaran en casa, prometiendo una explicación que él sabía nunca sería suficiente. A la mañana siguiente, la cama de al lado estaba vacía. Bajó las escaleras lentamente, sintiendo el peso de cada paso, como si estuviera cruzando un campo minado. Encontró a Emma en la cocina, removiendo distraídamente su café, con la expresión tranquila de alguien que no había hecho nada malo. Ella sonrió cuando lo vio, pero algo en esa sonrisa lo interrumpió. Intentó actuar con normalidad, pero sentía el sabor amargo de la desconfianza en cada palabra que decía. Durante el desayuno, ella habló del día, de planes para salir por la tarde a resolver algunos asuntos, pero Michael apenas podía prestar atención. Observó cada movimiento de ella como si buscara pistas, algo que confirmara o negara sus sospechas. El delicado perfume que llevaba parecía impregnar toda la casa, un recordatorio constante de lo que había visto. En el trabajo, se encontró mirando su teléfono una y otra vez. Pensó en enviarle mensajes de texto y preguntarle dónde estaba, pero sabía que eso solo lo haría parecer paranoico. Intentó concentrarse, pero los recuerdos lo atormentaban. Recordó cómo solía ser Emma, el brillo en sus ojos cuando planeaban su futuro juntos, los días en los que sentía que era suficiente. Ahora se sentía fuera de lugar, como si hubiera perdido su lugar en su vida. En los días siguientes, Michael empezó a prestar más atención. Notó que Emma salía a menudo, pero nunca daba muchos detalles. Comenzó a cuestionar su horario, los sutiles cambios en su forma de vestir, las rápidas llamadas telefónicas que terminaban tan pronto como él entraba a la habitación. La tensión entre ellos creció, incluso cuando intentaron ignorarla. Esa noche, mientras Emma se duchaba, Michael tomó su teléfono celular. Sabía que estaba mal, pero la necesidad de respuestas hablaba con más fuerza. La pantalla estaba bloqueada, pero conocía la contraseña. Con manos temblorosas, recorrió las aplicaciones de mensajería, pero no encontró nada comprometedor. Por un momento sintió alivio, pero cuando abrió la galería de fotos, encontró una imagen que le heló la sangre. Era una foto de Emma sonriendo, con un vestido que nunca había visto antes, sentada en la mesa de un restaurante. No estaba solo. Él también estaba allí. El mismo hombre de la cena. Michael dejó caer su teléfono celular como si lo hubieran quemado. Su corazón se aceleró y el aire pareció desaparecer de la habitación. Intentó racionalizar, encontrar una excusa para esa foto, pero el dolor en su pecho no le dio respiro. Cuando Emma salió del baño, lo encontró parado en el pasillo, con el rostro pálido y los ojos fijos en ella. Ella le preguntó si todo estaba bien, pero él no respondió. Solo dije que necesitaba irme. Caminó sin rumbo durante horas, intentando procesar lo que había descubierto. Las imágenes se repitieron en su mente y cada detalle adquirió nuevos significados. Pensó en confrontarla de inmediato, pero algo lo detuvo. Necesitaba más. Necesitaba entender lo que estaba pasando antes de actuar. Durante los días siguientes, Michael se convirtió en una sombra en su propia casa. Observaba a Emma con mirada analítica, atento a cada gesto, a cada palabra. Ella no pareció darse cuenta, continuando con su rutina como si nada hubiera cambiado. Esto lo inquietó aún más. Fue entonces cuando decidió seguirla. Esa tarde, Emma dijo que iba a salir a encontrarse con una amiga. Michael esperó a que ella se fuera y la siguió desde la distancia. Le sudaban las manos sobre el volante y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Se sentía ridículo por hacer esto, pero la necesidad de saber la verdad lo consumía. Cuando la vio estacionar frente a un restaurante, él mismo para cenar, sintió una sensación de hundimiento en el estómago. Esperó unos minutos antes de bajarse del coche.
caminó hasta la entrada y se detuvo frente a la puerta, incapaz de avanzar. Pero entonces la vio, sentada en la misma mesa, con el mismo hombre. Se rieron, inclinándose el uno hacia el otro, como si estuvieran en un mundo aparte. Michael entró y se paró cerca de la entrada. El ruido de las conversaciones a su alrededor parecía lejano. Todo lo que podía oír era el sonido de la sangre palpitando en sus oídos. Emma lo vio y se quedó helada. El hombre también miró, pero no se movió. Por un momento nadie dijo nada. Entonces Michael dio un paso adelante. Su voz era baja, pero llena de emoción. Preguntó qué estaba pasando, pero la respuesta de Emma fue un susurro que apenas pudo entender. El hombre se puso de pie, colocándose entre ellos, y Michael sintió que la ira hervía en su interior. Preguntó quién era, pero el hombre simplemente dijo que no era lo que parecía. Emma intentó intervenir, pero Michael la detuvo. Preguntó cuántas veces había sucedido esto y desde cuándo estaba sucediendo. Intentó negarlo, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. No necesitaba nada más. La traición estaba ahí, expuesta, y nada podía borrar lo que había visto. Michael salió del restaurante, dejando atrás a Emma y al hombre. Caminó hasta el auto, pero no entró. Se quedó quieto, mirando el reflejo en el cristal. La imagen del hombre sosteniendo su mano, la forma en que ella le sonrió, todo eso lo perseguía. Sabía que esa noche cambiaría todo. Cuando Emma llegó a casa, encontró a Michael sentado en el sofá, con la mirada perdida. Intentó hablar, pero él la interrumpió. Dijo que lo sabía todo, que lo había visto con sus propios ojos. Ella empezó a llorar, diciendo que no quería hacerle daño, que todo había sido un error. Pero Michael no podía oír. Mientras ella seguía intentando explicarle, él se levantó y salió de la habitación. Cerró la puerta del dormitorio y se encerró dentro, dejando a Emma afuera, sollozando. El silencio se apoderó de la casa esa noche. Michael yacía despierto, pensando en todo lo que había sucedido. Sabía que esto era solo la superficie. Algo más se escondía detrás de esa traición, algo que aún no había descubierto. Y necesitaba saberlo. Michael estaba en la habitación, mirando a Emma como si estuviera viendo a un extraño. Ella estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos de tanto llorar, pero él no podía sentir pena. El dolor en su pecho era mayor que cualquier otra cosa. La traición había estallado como una bomba en su vida y apenas podía respirar. Ella intentó hablar, pero él levantó la mano pidiendo silencio. No sabía si quería escucharla. Una parte de él necesitaba respuestas, pero otra parte solo quería huir, dejar todo atrás. Emma se removió inquieta en el sofá, sus dedos apretaron la tela de sus pantalones como si eso pudiera contener su ansiedad. Dijo que sabía que no tenía justificación para lo que había hecho, pero que necesitaba que él la escuchara. Michael se rió, una risa amarga, el tipo de sonido que surge cuando el dolor es tan grande que no encuentra otra salida. Le preguntó cómo podía esperar que él oyera algo después de todo lo que ella había hecho, después de todo lo que había visto. Ella trató de acercarse, pero él se apartó, como si su toque lo quemara. Emma dijo que nunca quiso lastimarlo, que nunca planeó que las cosas llegaran a este punto. Dijo que empezó con algo inocente, que se sentía sola y fuera de lugar, que necesitaba sentirse viva otra vez. Michael la interrumpió preguntándole si realmente pensaba que él tenía la culpa de eso, si estaba tratando de justificar lo imperdonable. Ella sacudió la cabeza y le pidió que se detuviera, que la dejara hablar. Ella comenzó a hablar de cómo conoció a este hombre, diciendo que fue a través de un amigo, pero Michael no quería oír hablar del principio. Quería saber por qué. Quería saber cuándo ella había decidido que su amor ya no era suficiente. Emma se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro, como si buscara las palabras adecuadas. Dijo que todo empezó porque se sentía ignorada, pero con el tiempo se dio cuenta de que el problema era más profundo. Michael preguntó qué quería decir con eso y ella dudó. Por un momento pensó que ella iba a mentir de nuevo, pero luego ella lo miró directamente y le dijo que había estado mintiendo durante todo su matrimonio. Dijo que la traición no fue lo peor que había hecho. Michael sintió que se le hundía el estómago. Le pidió que se explicara, que dijera lo que intentaba ocultar.
Ella comenzó a llorar de nuevo y dijo que el hombre con el que la vio no era simplemente alguien con quien estaba saliendo. Era alguien del pasado. Alguien a quien conoció incluso antes de conocer a Michael. Michael no entendió al principio. Preguntó qué significaba y por qué era importante. Emma respiró hondo y dijo que el hombre era alguien con quien había tenido una relación antes de casarse, pero no terminó como ella había dicho. Dijo que hace años, antes de conocer a Michael, tuvo una aventura seria, pero terminó abruptamente porque lo engañó. Michael la interrumpió y le preguntó por qué eso era relevante, pero Emma continuó. Ella dijo que quedó embarazada, pero nunca se lo dijo. Ella dijo que lo abandonó, fingiendo que se iba porque necesitaba tiempo, cuando en realidad ya había decidido que no quería que él lo supiera. Michael guardó silencio, sintiendo que la ira crecía en su interior. Le preguntó si estaba diciendo que este hombre era el padre de su hijo. Emma rápidamente negó con la cabeza y dijo que no, que el niño era de Michael. Pero luego ella dudó y él lo supo. Lo supe incluso antes de que ella abriera la boca para decir que no estaba segura. Emma explicó que, cuando quedó embarazada, ya estaba saliendo con Michael, y que nunca se hizo pruebas para saber quién era el padre. Dijo que, en el fondo, siempre tuvo miedo de la respuesta, pero que, con el paso del tiempo, decidió creer que el hijo era de Michael porque así era más fácil. Michael sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Le preguntó si realmente esperaba que él creyera que se trataba de un error inocente, que simplemente no sabía lo que estaba haciendo. Emma comenzó a suplicar, diciendo que no importaba quién fuera el padre biológico, que Michael siempre era el verdadero padre, el que estaba presente, el que se preocupaba, el que amaba incondicionalmente. Él gritó, preguntando cómo podía decir eso, cómo podía destruir su vida tan fácilmente. Él le preguntó si entendía lo que eso significaba, si tenía alguna idea de cómo se sentía él. Emma intentó acercarse, diciendo que nunca quiso lastimarlo, que tenía miedo de perderlo. Michael se alejó diciendo que ella ya lo había perdido. Dijo que no sabía si podría mirar a su hijo de la misma manera, que no sabía si podría quedarse en esa casa, en ese matrimonio. Emma le rogó que no se rindiera, para poder hacerse la prueba y aclarar sus dudas, pero Michael dijo que no sabía si quería saber la verdad. El dolor en su pecho era abrumador. Miró a Emma y vio a una mujer que ya no reconocía. Todo lo que creía saber sobre ella, sobre su matrimonio, quedó destruido. Él le preguntó si realmente pensaba que podría ocultarlo para siempre, si pensaba que él nunca lo descubriría. Lloró, diciendo que quería creer que nunca tendría que contarlo, que todo saldría bien. Michael salió de la casa esa noche, dejando a Emma en el suelo de la sala, llorando. Conducía sin rumbo fijo, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. No sabía qué hacer, no sabía cómo seguir adelante. Lo único que sabía era que nada volvería a ser igual que antes. Y mientras conducía, la duda creció. ¿Podría perdonarla? ¿O ese fue el final? Michael condujo durante horas pero no sabía a dónde ir. La noche parecía más oscura de lo habitual y el vacío en su interior hacía que el aire se volviera pesado. Se detuvo en un estacionamiento desierto, apoyó la cabeza en el volante y cerró los ojos, pero las palabras de Emma seguían resonando en su mente. Cada una de sus frases era un cuchillo girando en su pecho. Intentó alejar el dolor, pero este crecía como una ola a punto de tragárselo todo. Respiró hondo, pero parecía que no había suficiente aire. Cogió el teléfono y pensó en llamar a un amigo, pero, ¿qué le diría? ¿Cómo expresarías con palabras lo que acababa de pasar? Ninguna explicación parecía tener sentido. Su mundo se había desmoronado en cuestión de minutos. Emma había mentido durante años. Ella había construido una vida junto a él mientras ocultaba un secreto que lo cambió todo. La duda sobre la paternidad de su hijo ahora lo atormentaba y no sabía si podría afrontarla. Después de un rato, Michael regresó a casa. Cuando entró, la luz de la habitación todavía estaba encendida. Emma estaba sentada en el sofá, con los ojos fijos en la puerta. Tan pronto como lo vio, se levantó rápidamente, pero él levantó la mano para impedir que se acercara. Ella permaneció allí, inmóvil, con el rostro marcado por las lágrimas. Dijo que solo regresó porque necesitaba respuestas, necesitaba entender cómo ella tuvo el coraje de ocultarlo durante tanto tiempo.
Emma intentó hablar, pero se le quebró la voz. Respiró hondo y empezó a contar. Dijo que cuando descubrió que estaba embarazada el pánico se apoderó de ella. Que tenía miedo de perder a Michael, de ser rechazada, de acabar sola. Dijo que trató de justificarse a sí misma diciendo que si el niño era suyo, entonces nunca sería necesario revelar el secreto. Que incluso si no lo fuera, Michael sería un mejor padre de lo que el otro hombre jamás podría ser. Michael explotó y le preguntó si entendía lo egoísta que sonaba eso. Le preguntó si realmente creía que podía decidir por sí sola algo tan importante, como si él no tuviera derecho a saber la verdad. Lloró más, diciendo que sabía que estaba equivocada, pero cada año que pasaba hacía más imposible la confesión. Dijo que cuando vio a Michael cuidando a su hijo, sintió tanto miedo de perder esa imagen perfecta que decidió vivir en una mentira. Michael la interrumpió y le preguntó si el hombre lo sabía. Si ese hombre con el que estaba en el restaurante sabía de la posibilidad de que él fuera el padre. Emma dudó un momento y luego dijo que sí. Su respuesta golpeó a Michael como un puñetazo en el estómago. Preguntó desde cuándo. Emma explicó que el hombre reapareció hace meses, que la buscó y le preguntó por su hijo. Ella dijo que él tenía dudas, que quería saber la verdad, pero que ella trató de alejarlo. Cuando eso no funcionó, aceptó reunirse con él para hablar. Dijo que las conversaciones comenzaron sobre el pasado, sobre los errores cometidos, pero que, con el tiempo, los encuentros se volvieron frecuentes. Admitió que revivió viejos sentimientos, que se sentía dividida entre lo que tenía y lo que podría haber tenido. Michael no podía creer lo que estaba escuchando. Le preguntó si se acostó con él, si la traición fue más que emocional. Emma intentó negarlo, pero, tras segundos de silencio, confesó que sí. Dijo que sucedió una vez, que se arrepintió, pero que ya era demasiado tarde. Michael cerró los ojos, intentando procesar todo. Cuando lo abrió, le preguntó por qué no lo terminó todo tan pronto como se dio cuenta de que se estaba involucrando. Emma dijo que lo intentó, pero el hombre amenazó con contarlo todo. Ella dijo que él quería saber la verdad sobre su hijo y que si ella no ayudaba, acudiría directamente a Michael. Michael paseaba por la habitación, tratando de organizar sus pensamientos. Preguntó si su hijo sabía algo, si había estado expuesto a esta situación. Emma lo negó firmemente y dijo que hizo todo lo posible para proteger al niño. Pero eso no lo calmó. Dijo que no importaba si su hijo lo sabía o no, porque ahora todo estaba destruido. Ella le pidió que no se rindiera, que intentaran resolver esto juntos, pero Michael negó con la cabeza. Dijo que no sabía si podría mirarla de la misma manera, si podría volver a confiar en ella. Emma se acercó y le agarró la mano, pero él la apartó. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, pero Emma insistió, diciendo que no podía simplemente huir. Preguntó qué pasaría si la prueba de ADN mostrara que el niño no era suyo. Preguntó si Michael abandonaría al niño, si todo lo que habían construido se acabaría. Michael dijo que ese era exactamente el punto. Que no sabía qué haría porque ya no sabía quién era en esa historia. Continuó pidiendo perdón, diciendo que todo lo que hacía era por miedo, por amor, por desesperación. Michael gritó que el amor no era excusa para mentir y manipular. Dijo que ella tuvo todas las oportunidades para decir la verdad y decidió seguir mintiendo. Emma cayó al suelo llorando, pero él no se conmovió. Estaba demasiado cansado para sentir algo más que ira. Michael volvió a salir esa noche. Condujo hasta un hotel y pasó horas mirando al techo. Pensó en llamar a su hijo, pero no sabía qué decir. Pensó en buscar al hombre, pero tenía miedo de lo que pudiera oír. En el fondo, sabía que la única forma de seguir adelante era afrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Al día siguiente regresó a casa. Emma estaba en la cocina, luciendo destrozada. Se sentó a la mesa y dijo que quería hacerse la prueba de ADN. Ella estuvo de acuerdo de inmediato, pero él vio el miedo en sus ojos. Dijo que independientemente del resultado, necesitaba espacio, necesitaba decidir qué iba a hacer con su matrimonio. Emma sintió, pero le preguntó si podía mirar a su hijo sin dejar que esta duda destruyera su relación. Michael no respondió. Los siguientes días fueron borrosos. Evitaron hablar del asunto, pero el silencio entre ellos era pesado.
Michael intentó actuar con normalidad frente a su hijo, pero cada vez que lo miraba la duda regresaba. Intentó convencerse a sí mismo de que nada cambiaría, pero sabía que eso no era cierto. Cuando llegaron los resultados, Michael sostuvo el sobre durante horas antes de abrirlo. Emma se paró a su lado, sin decir una palabra. Cuando finalmente arrancó el papel y lo leyó, sintió que el suelo desaparecía. Cerró los ojos, tratando de absorber la información. Emma preguntó qué decía, pero él no pudo responder. Simplemente dejó el papel sobre la mesa y salió de la habitación. Emma se quedó atrás, las lágrimas caían silenciosamente mientras leía las palabras que confirmaban lo que más temía. El hijo no era de Michael. Ella se derrumbó, pero sabía que en ese momento, nada de lo que dijera podría arreglar lo que se había roto. Michael, afuera de la casa, miró el cielo oscuro y supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Michael estaba de pie en el porche, sintiendo el viento frío cortar su piel mientras el peso de las palabras escritas en ese papel aplastaba su pecho. Presionó el sobre entre sus dedos, como si quisiera romperlo, borrarlo, hacer desaparecer las letras impresas junto con todo lo que habían destruido. Pero no pudo. La verdad estaba ahí, irreversible, y su eco resonaba en cada rincón de su mente. Miró el cielo oscuro, pero solo vio el vacío. Intenté encontrar una respuesta, pero todas las posibilidades parecían erróneas. No sabía qué debía hacer, qué podía hacer. Dentro de la casa, Emma esperó. Sentada en el sofá, le temblaban las manos mientras presionaba una almohada contra su pecho. Tenía los ojos fijos en la puerta, esperando que Michael entrara, esperando que dijera algo, cualquier cosa que indicara lo que estaba sintiendo. Su silencio era insoportable, pero ella no se atrevía a romperlo. Sabía que necesitaba ese tiempo. Sabía que cualquier palabra equivocada podría ser el fin de lo que aún quedaba entre ellos. Cuando Michael finalmente entró, Emma se puso de pie de un salto, pero él miró hacia otro lado. Caminó hasta la cocina y llenó un vaso de agua, le temblaban tanto las manos que casi lo dejó caer. Emma se acercó lentamente, deteniéndose cerca de la mesa. Quería hablar, quería decir que lo sentía, pero sabía que ese arrepentimiento no era suficiente. El silencio creció entre ellos hasta que Michael finalmente lo rompió. Le preguntó cómo pudo haberle hecho eso. Le preguntó cómo tuvo el coraje de cargar ese secreto durante tanto tiempo, sabiendo cuánto la amaba, sabiendo cuánto amaba a ese chico. Emma intentó responder, pero se le quebró la voz. Michael continuó, la ira explotando en cada palabra. Él le preguntó si entendía lo que le había hecho, si tenía alguna idea de cuánto lo destruyó. Le preguntó si alguna vez pensó en las consecuencias, si alguna vez se detuvo a considerar qué pasaría si la verdad saliera a la luz. Emma estaba llorando, pero él no podía parar. Dijo que confiaba en ella, que construyó toda una vida a base de mentiras. Dijo que ya no sabía quién era ella, que todo lo que pensaba sobre ella se había convertido en dudas. Emma intentó acercarse, diciéndole que todavía lo amaba, que todo lo que hacía era por miedo a perderlo. Dijo que siempre fue el padre, que nada cambiaría eso. Michael se alejó, preguntándole si realmente creía en esas palabras, si creía que bastaba con decir que lo amaba para borrar todo lo que había sucedido. Dijo que el amor no era excusa para mentir, que el verdadero amor requería honestidad. Ella le rogó que no se diera por vencido, diciéndole que todavía podían arreglar las cosas, que todavía podían ser una familia. Pero Michael negó con la cabeza y preguntó cómo podían seguir siendo una familia cuando ya ni siquiera sabía quién era ese chico para él. Él le preguntó si realmente creía que podía mirar a su hijo sin pensar en el hombre que podría ser su verdadero padre. Emma lloró más y dijo que sabía que había destruido todo, pero que haría cualquier cosa para arreglarlo. Michael guardó silencio por un momento y luego dijo que no sabía si había algo que arreglar. Dijo que necesitaba tiempo, que necesitaba espacio para pensar. Emma trató de retenerlo, pero él lo soltó, diciendo que no sabía si podría perdonarla, que no sabía si quería perdonarla. Dijo que, en ese momento, solo quería alejarse de ella. Agarró algo de ropa y salió de la casa, dejando a Emma en el suelo, con las manos cubriéndose el rostro. Michael conducía sin rumbo fijo, con la mente dando vueltas en pensamientos y emociones contradictorias. Se preguntó si todavía podría ser el padre de ese niño,
si todavía podría mirarlo sin ver el rostro de otro hombre. Se preguntó si podría vivir con esa duda por el resto de su vida, aunque sabía la respuesta. Durante los días siguientes, Michael se quedó en un hotel. Intenté concentrarme en el trabajo, pero fue imposible. Pasé horas mirando el teléfono, pensando en llamar a Emma, pero nunca tuve el valor. Pensó en su hijo, en que él no tenía la culpa de nada, y eso lo destruyó aún más. Intentó convencerse de que podía superarlo, pero cada vez que imaginaba a Emma en brazos de otro hombre, la ira regresaba. Emma le enviaba mensajes todos los días, pidiéndole que volviera a casa y pidiéndoles que hablaran. Dijo que haría lo que fuera necesario para salvar el matrimonio, pero Michael no respondió. No sabía si quería salvar algo que ya estaba tan roto. Una noche, mientras miraba el techo de su habitación de hotel, Michael pensó en su hijo. Recordó el día que nació, cómo sostuvo a ese pequeño ser en sus brazos y sintió que todo en su vida tenía sentido. Recordó los primeros pasos, las noches de insomnio, las risas y los abrazos. Le hizo llorar por primera vez desde que salió a la luz la verdad. Se dio cuenta de que independientemente del resultado de esa prueba, siempre amaría a ese niño. Pero amar no borró el dolor. Regresó a casa al día siguiente. Emma estaba en la cocina y la expresión de sorpresa y alivio en su rostro casi lo hizo estremecerse. Pero él se mantuvo firme. Dijo que solo estaba allí para hablar de su hijo, que todavía no sabía qué haría con el matrimonio. Emma asintió y dijo que entendía, pero que aún tenía esperanzas. Se sentaron a la mesa y hablaron por primera vez desde que pasó todo. Emma dijo que no esperaba un perdón inmediato, pero quería luchar por su matrimonio. Dijo que estaba dispuesta a ir a terapia, recuperar la confianza y hacer lo que fuera necesario. Michael dijo que no sabía si podría volver a confiar en ella, pero que estaba dispuesto a intentarlo por su hijo. Dijo que debían pensar en su bienestar antes que nada. Durante los días siguientes comenzaron a organizarse. Michael regresó a casa, pero durmió en otra habitación. Mantuvieron conversaciones formales, evitando discusiones, pero la tensión era palpable. Emma hizo todo lo que pudo para demostrar que lo sentía, pero Michael se mantuvo distante. Comenzó a observar a su hijo con nuevos ojos, tratando de encontrar rasgos que no eran los suyos. Lo destruyó por dentro, pero no pudo evitarlo. Cada sonrisa, cada gesto, me devolvía la duda. Emma se dio cuenta, pero no dijo nada. Sabía que Michael necesitaba tiempo. Pero también sabía que el tiempo podría separarlos aún más. Sus vidas se convirtieron en una rutina fría y calculada. Intentaron actuar como una familia frente a su hijo, pero el vacío entre ellos creció. Michael se preguntó si esto podría durar o si, en algún momento, todo se derrumbaría de una vez por todas. Mientras tanto, Emma vivía con el temor constante de que Michael se rindiera. Sabía que él estaba luchando contra sus sentimientos, pero no sabía cuánto tiempo podría aguantar. Sabía que su futuro dependía de cómo afrontaran este dilema. Y en el fondo temía que su amor no fuera suficiente para sobrevivir. Michael se sentó en el banco del parque y observó cómo caían las hojas secas de los árboles a su alrededor. El viento frío le mordió la cara, pero apenas lo sintió. Su mente estaba en otra parte, atrapada en el torbellino de emociones que lo habían perseguido durante semanas. Todo lo que había construido, todo lo que creía sólido, se había desmoronado ante sus ojos. Emma había destruido su confianza y el peso de su traición todavía lo asfixiaba, incluso después de todo el tiempo que había pasado. Miró al horizonte como buscando respuestas, pero lo único que encontró fueron preguntas que le carcomían por dentro. Emma estaba en casa, sentada en el borde de la cama en la habitación vacía que solía compartir con Michael. El espacio parecía más grande, más frío, como si reflejara la distancia que había crecido entre ellos. Pasó los dedos por la sábana, recordando todas las noches que rieron, hablaron y se abrazaron allí. Los recuerdos ahora parecían fantasmas, recordándole lo que había perdido. Quería arreglarlo todo, pero sabía que algunas heridas eran demasiado profundas para curarse con palabras. Aún así, siguió intentándolo, aferrándose a la esperanza de que Michael no se diera por vencido. Los días pasaron y la tensión entre ambos se hizo más evidente. Michael intentó continuar con la rutina, pero cada mirada a su hijo traía consigo una sombra de duda.
Amaba a ese chico, pero no podía evitar la opresión en su pecho cuando pensaba en el hombre que podría ser su verdadero padre. Emma notó el conflicto de Michael, pero no supo cómo ayudarlo. Cada intento de acercarse era recibido con silencio o palabras cortas, y esto la hacía sentir cada vez más impotente. Una noche, después de acostar a su hijo, Michael bajó las escaleras y encontró a Emma en la cocina. Ella estaba lavando los platos pero se detuvo cuando lo vio. Por un momento, los dos guardaron silencio, mirándose, hasta que Michael finalmente habló. Dijo que ya no sabía lo que sentía, que estaba cansado de cargar con ese dolor, pero que no podía simplemente borrar todo lo que experimentó con él. Emma contuvo las lágrimas y dijo que entendía, que estaba dispuesta a esperar el tiempo que fuera necesario para que él decidiera lo que quería. Michael se acercó a ella lentamente y le preguntó si estaba segura de estar dispuesta a llevar ese peso con él. Emma sintió y dijo que no había nada que deseara más que tener la oportunidad de reconstruir la confianza entre ellos. Él la miró a los ojos, buscando algo que confirmara esa promesa, pero todo lo que vio fue un reflejo de su propio dolor. Sin decir nada más, salió de la cocina y se dirigió a la habitación que ahora usaba solo. Al día siguiente, mientras conducía hacia el trabajo, Michael tomó una decisión. No podía seguir viviendo en esa incertidumbre, en esa cuerda floja emocional. Necesitaba confrontar al hombre que había vuelto a entrar en la vida de Emma y sembrar dudas sobre todo lo que creía que era cierto. Concertó un encuentro con él en una cafetería discreta y llegó minutos antes de la hora prevista. Cuando el hombre entró, Michael sintió que le hervía la sangre, pero respiró hondo para mantener la calma. Se sentaron uno frente al otro y Michael fue directo al grano. Preguntó si conocía el daño que había causado, si era consciente del impacto de sus acciones. El hombre intentó justificarse diciendo que él también tenía derecho a saber la verdad, pero Michael lo interrumpió preguntándole si realmente se preocupaba por su hijo o si era solo una forma de recuperar el control sobre Emma. El hombre dudó antes de responder, y eso fue todo lo que Michael necesitaba para saber que sus sospechas eran ciertas. Michael se puso de pie, dejando en claro que no permitiría que este hombre destruyera a su familia más de lo que ya lo había hecho. Dijo que, independientemente de quién fuera el padre biológico, él siempre sería el verdadero padre, porque era el quien había estado presente en cada momento importante. Salió del café con una sensación extraña, como si finalmente hubiera recuperado parte del control que había perdido. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Emma sentada en el porche, abrazada a sus rodillas. Se acercó y se sentó a su lado. Dijo que había hablado con el hombre y que estaba decidido a luchar por su familia, pero dejó claro que no sería fácil. Emma lloró de alivio y prometió que haría todo lo que estuviera en su poder para demostrar que era digna del esfuerzo. Durante los meses siguientes, comenzaron a asistir a terapia de pareja. El proceso fue doloroso, con conversaciones difíciles y lágrimas inevitables, pero poco a poco comenzaron a reconstruir la conexión que habían perdido. Michael todavía luchaba con los fantasmas de su pasado, pero empezó a ver a Emma bajo una luz diferente. Había cometido graves errores, pero también estaba dispuesta a afrontarlos de frente, sin huir de las consecuencias. El hijo siguió siendo el vínculo que los unía. Michael decidió que no importaba lo que revelara la prueba de ADN, porque el amor que sentía por él era mayor que cualquier vínculo biológico. Y con el tiempo, esa decisión le trajo una paz que pensó que nunca volvería a sentir. Emma, por otro lado, ha aprendido a lidiar con la culpa. Sabía que nunca podría borrar lo que había hecho, pero estaba decidida a seguir adelante y convertirse en una mejor mujer y esposa. Se enfrentó a las miradas críticas y a los comentarios susurrados, pero mantuvo la cabeza en alto, concentrada en reconstruir la confianza de Michael y preservar la familia que casi había destruido. El hombre que había vuelto a entrar en la vida de Emma desapareció tan rápido como había aparecido. Tal vez porque sabía que nunca tendría un lugar en esa familia. Tal vez porque se dio cuenta de que no podía competir con el vínculo que compartían Michael y su hijo. Años más tarde, Michael y Emma todavía llevaban las cicatrices de ese periodo, pero habían encontrado una manera de convertirlas en recordatorios de lo duro que lucharon para mantener unida a su familia. Sabían que nunca volverían a ser los mismos de antes, pero habían aprendido a valorar lo que tenían y a no dar más espacio a secretos y mentiras. Su historia es un recordatorio de lo destructiva que puede ser la traición,
pero también muestra que la redención es posible para aquellos que están dispuestos a afrontar las consecuencias de sus errores. Ahora queremos saber qué te pareció esta historia. Deja tu comentario abajo con tu opinión. ¿Cree que el perdón es posible en casos como este? ¿O crees que algunas traiciones son imperdonables? No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Recuerde, el canal no admite de ninguna manera ningún tipo de trampa. Gracias por escuchar hasta el final y hasta la próxima historia.